¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de Geografía para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y en esta ocasión nos acompaña la maestra Sharon Luna. Bienvenida. Hola, María. Y hola a los alumnos y alumnas de sexto grado. Pues nosotros ya estamos muy emocionados por comenzar, pero antes vamos con Ajolisto para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Qué gusto encontrarnos nuevamente y tener la oportunidad de saludarlos, pero sobre todo de seguir aprendiendo juntos. Para mí también es un motivo de gusto y entusiasmo, especialmente porque este tema de la población ha sido muy interesante. A veces no somos conscientes de la migración como una dinámica de la población que data de milenios y que obedece a varias causas y que genera también beneficios. Claro, María. Si hiciéramos un recorrido histórico acerca de los movimientos migratorios a lo largo de la historia de la humanidad, identificaríamos las transformaciones que han provocado en diversos ámbitos. Se me ocurre, por ejemplo, un tipo de música muy común en Guerrero y Oaxaca, las chilenas, que aunque no son originarias de Chile, sí tienen sus raíces en ese país. Así es, María. La chilena es un género musical mexicano de la Costa Chica y se originó a partir de la cuenca chilena, por eso recibe ese nombre. El género fue difundido por los marinos e inmigrantes chilenos entre 1848 y 1855. ¡Ay, qué dato tan interesante! Pues entonces, comencemos. Claro. El propósito de esta sesión es que identifiques las consecuencias sociales y culturales de la migración en el mundo. Los materiales que necesitamos para esta clase son tu libro de geografía de sexto grado, tu cuaderno de notas y tu lapicera. Sharon, es indudable que este tema tiene relación con lo anterior, entonces, ¿podríamos hacer un repaso? Claro que sí. La sesión anterior identificamos los principales países expulsores y receptores de migrantes. Como podemos observar en la gráfica, uno de los países receptores de migrantes se encuentra Estados Unidos, Rusia y Alemania. Por la otra parte, vemos algunos países que son expulsores de migrantes. Tenemos ahí a México, India, Rusia y China. Y también vimos algunos otros casos de migraciones y las causas del por qué emigraban. Así es, María. Aquí, como podemos observar, vimos los diferentes tipos de migración. Algunos de ellos son por documentación. En la documentación puede ser de manera legal, es decir, se requiere de un pasaporte o una visa para poder llegar a ese país. Cuando lo hacemos de ilegal es porque no contamos con esos papeles. También otro de los motivos puede ser por permanencia. Puede ser temporal, vamos por un corto tiempo, meses o años, y la otra sería transitoria, es decir, que va por un largo tiempo. Espero que ustedes hayan tomado nota de este breve repaso que acabamos de hacer. Bien,
Ahora, María, ¿cómo te has sentido cuando llegas a un lugar donde no conoces a los otros? Pues un poco extraña porque al no conocerlos me siento en desconfianza y muchas veces puedo sentir inseguridad. ¿Y qué pasaría si no dominas su idioma? Pues sería peor porque la primera preocupación que tendría sería cómo me voy a comunicar y cómo voy a comunicar ciertas necesidades. Así es. Si su cultura y formas de relacionarse son muy distintas a las tuyas, ¿qué pasaría? Pues se agravaría el problema porque entonces tendría que buscar formas en las que yo pudiera hacer como, por decirlo así, símiles culturales para poderme comunicar. Así es. Creo que muchos hemos experimentado o podemos imaginarnos esa sensación de temor o angustia al estar en un lugar donde no conocemos a las personas, no conocemos su lengua, sus costumbres o tradiciones, y así pensamos en una migración involuntaria o ilegal. La situación se complicaría bastante. Por completo, porque desconoces su cultura, sus formas de ser, de actuar, sus códigos, es bastante difícil. Así es. Uno de los grandes retos en estos procesos de migración es la integración de los migrantes a la sociedad de destino. Como podemos ver, esto se ha complicado cada vez más, ya que frustra a estas personas que llegan a estos países receptores. Sobre todo por la discriminación que suelen sufrir, principalmente los migrantes ilegales, pues existen muchos prejuicios en torno a ellos. Así sucede, María. Por desgracia, precisamente en la página 97 del libro del texto hay una nota que te invito a leer conmigo. ¿Me acompañan desde casa? En la página 97, ¿cierto? Sí. Muy bien. Dice, colombiano en Sucre. Mosqueira es un ciudadano colombiano que ha residido por cerca de 20 años en Bolivia. Lamento el hecho de que a raíz del asesinato de un ciudadano por parte de un inmigrante de origen colombiano como yo, se haya tomado represalias contra toda la comunidad de inmigrantes. Hago un llamado a la población para que reflexione. El autor del delito ya está detenido. Confiemos en la justicia para que pague por lo que cometió. Pero nosotros nada tenemos que ver. Por el contrario, trabajamos muy duro para sacar a nuestras familias adelante. ¿Cómo ves, María, esta nota? Pues es una nota, la verdad, bastante triste y aquí podemos ver que casos como este se replican casi todos los días y conocemos casi siempre muchas notas al respecto. Así es. Ahora, María, vamos a la página 98 y te invito a que por favor me ayudes a leer esa nota. Por supuesto. Viaje transatlántico. El viaje duró unos 8 días navegando sin parar, sin comida, con olas muy fuertes. Chocamos, el mecanismo de la lancha falló y estuvimos días a la deriva. Indicó el etíope al asegurar que pensaba que iban a perder la vida. Ahora, los 23 eritreos, 9 etíopes, 8 somalíes y una guinea esperan conseguir un estatus de refugiado que les permitiría vivir legalmente en Costa Rica. En la mayoría de los casos, los inmigrantes huyeron de sus países porque están en guerra y los persiguen por su religión, pensamiento o los obligan a alistarse en el ejército. Muy bien, María. Pues aquí vemos algunos casos. Aquí vemos 2 casos en nuestro continente que nos invitan a reflexionar cómo se comporta la población originaria de un país ante la llegada de grupos migrantes, con empatía o sin ella. Y pienso cómo me sentiría en una situación similar. Quiero decir, cómo me sentiría al tener que abandonar mi lugar de origen por causas ajenas a mí y tener que llegar a un país completamente desconocido. Independientemente de las causas que motiven el desplazamiento de los migrantes, estos llevan prácticas, valores, tradiciones y representaciones culturales que definen su identidad y las traen demasiado arraigadas. Ahora, como podemos observar en esta imagen, vemos ese aspecto que hemos mencionado, la identidad, esas prácticas, esos valores y esas tradiciones que esta gente cuando llega al país receptor las tiene tan arraigadas que crean en ellos un choque. Asimismo, vemos la coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad, que implica un desafío para lograr una convivencia armónica y equitativa. Ahora, vamos a ver el siguiente video que se llama Los que llegaron. Me llamo Hans-Georg Pauli,
Nací en 1943 en Aachen. Está en el extremo oeste de Alemania. Y llegamos en 1987, justamente el 1 de mayo, a la Ciudad de México. Soy Benjamin Breitenbach, soy de Alemania y tengo 24 años. Llegué la primera vez aquí a México en 2008. ¿No? Fue parte de este programa de estudios. Yo era un país extranjero y fui como de becario para 5 meses a México. ¡A la casa! ¡Órale! Todos a la casa. ¡Vámonos! Yo soy Susana Alexander. Verdaderamente mi nombre es Suzanne Ellen Rose Alexander Katz-Kaufmann. Bueno, conocida. La cortamos y quedó en Susana Alexander para usted. La migración alemana en buena manera se inserta en una política que desde el siglo XIX, prácticamente desde el inicio de la independencia, se inicia un proceso en México vinculado a traer migrantes internacionales al país. Pero probablemente la figura tutelar, digamos, de la migración alemana es Alejandro von Humboldt. Alejandro von Humboldt es como una especie de gran difusor de las riquezas de América en Europa. Después de él viene una gran cantidad de migrantes europeos que tratan de constatar lo que él dice. Como quizá lo notaste, María, cuando hablamos de los principales países receptores de migrantes, mencionamos a Alemania. En el video vemos otro ejemplo respecto a la migración que se relaciona con lo que vimos anteriormente en las notas en tu libro de geografía en las páginas 97 y 98. Eso quiere decir que seguimos hablando de la migración, de esas causas que originaron esta, pero también de la actitud de los habitantes de estos países receptores. ¿Y vamos a seguir viendo el video? Sí, continuaremos con el video y piensa en la forma en la que crees que tu entorno recibiría a este tipo de migrantes. Quizá vivas en una situación similar en tu comunidad. Las migraciones alemanas a México venían precisamente de lo que ahora es Alemania, que entonces era el Imperio Austrohúngaro. Eran técnicos en minería, ¿no? Justo a finales del 18, cuando la minería entra en cierta crisis, se requiere de nuevas tecnologías. Durante el Porfiriato también hubo cierta preferencia por los alemanes, porque se les consideraba como grupos muy trabajadores que vendrían a traer como de alguna manera la modernidad a México. Ja, und bei euch? Yo te Besuch. Hubo una oportunidad muy buena aquí para trabajar. Hice muy buen contacto con mi jefe aquí en México, porque también estaba como en 2009 un poco difícil en general de encontrar trabajo por la crisis. Y me gustó mucho mi tiempo en México antes, ¿no? Entonces decidí de regresar. Nosotros no éramos conscientes de ser judíos, porque ¿sabe cómo nos educaron? Dijeron, somos judíos, pero no tenemos por qué gritarlo. Y en 1930, ellos ya empiezan a darse cuenta perfectamente que está la cosa muy grave en Alemania. Lo que es más, mi mamá, que nace en 1911, y su hermana, que nace 2 años después, ven tan grave la situación sus papás en Alemania, ya desde antes, hacia los judíos, que entonces las hacen protestantes, las bautizan. Está muy interesante porque identifico diferentes perspectivas sobre los grupos migrantes. Sí, y creo que a partir de estas perspectivas puede darse un trato justo y equitativo a los migrantes, porque como explicamos antes, independientemente de las causas que motivaron su migración, se necesita respetar su dignidad humana, sus derechos fundamentales y ser tratados con respeto y tolerancia. Solamente quiero enfatizar que hace rato dije grupos migrantes cuando en realidad son inmigrantes, porque como lo hemos notado en sesiones anteriores, la palabra inmigrantes tiene una connotación completamente diferente a la de migrantes. Entonces solamente quería puntualizar eso.
Y pues bueno, esto me hizo recordar la sesión donde hicimos el listado de palabras sobre las ideas que me evocaba los términos cultura y sociedad. Así es, los migrantes tratarán de asimilar e integrarse a esta forma de vida de su lugar de destino, pero preservarán en la medida de lo posible los rasgos de su cultura de origen, dando lugar al sincretismo. Sharon, ¿qué es el sincretismo? Bueno, el sincretismo te lo voy a explicar de la siguiente manera con el apoyo del siguiente esquema. Como podemos observar, el sincretismo es el producto de la mezcla entre dos o más culturas, y este choque cultural y de mestizaje da lugar a nuevas costumbres y tradiciones. Asimismo, te puedo mostrar algunos ejemplos que no solo van en la cultura, sino también se puede ver este sincretismo en la música, en la comida, en la vestimenta y hasta en la forma de hablar. Como la tradición de Día de Muertos, hay muchas otras que surgen con la llegada de distintos grupos y con la confluencia de estos rasgos culturales como ocurrió durante la colonización de nuestro país. Y sucede cuando grupos migrantes de mexicanos van a otros países porque llevan consigo rasgos propios de su identidad cultural. Así es, por ejemplo, los gobiernos de los países receptores de migrantes atienden esta situación de manera formal, en ocasiones con medidas severas, por lo que es necesario como parte de sus políticas que consideren la protección de los derechos humanos de estos migrantes, así como su identidad cultural. Tolerancia y respeto ante todo es lo que yo creo que habría que hacer cada vez con estas personas. Sí, concuerdo contigo, María. Cuando se asume la superioridad de una cultura sobre otra, surgen la discriminación, el abuso o la explotación. En cambio, cuando mostramos apertura a quienes migran y permanecen en nuestro país, aprendemos a conocernos, a apreciarnos y a valorar la diversidad cultural que hay. Por ello, a continuación te presentaré algunos puntos importantes que requieren considerarse los gobiernos de las naciones ante movimientos migratorios. Bueno, algunos de estos puntos son respetar y promover los derechos humanos de los migrantes, garantizar la capacidad institucional para su atención, buscar la cooperación regional e internacional, promover el bienestar socioeconómico de los migrantes, garantizar la movilidad en situaciones de crisis y facilitar una migración segura y ordenada. Cultural y socialmente es prioritario que los gobiernos atiendan y respeten los derechos de los migrantes, que cuenten con una infraestructura institucional que ofrezca respuestas a sus necesidades, busquen la cooperación regional e internacional, promuevan su bienestar socioeconómico, faciliten la movilidad en situaciones de crisis y sobre todo que propicien una migración segura y ordenada. Sharon, la verdad, qué interesante, y creo que estas clases nos han ayudado a cambiar nuestra percepción de los migrantes. Claro, esto sucederá si tenemos con ellos una actitud de respeto, tolerancia y empatía, sin juzgarlos por ser diferentes. Exacto. Y tenemos una pregunta que nos hace Daniel desde Tampico, Tamaulipas. Y él nos manda a preguntar, ¿en nuestro país existe alguna institución encargada de los asuntos relacionados con la migración? ¿Qué le podríamos contestar a Daniel, Sharon? Sí, es un instituto de carácter nacional que tiene la responsabilidad de aplicar las diversas disposiciones para otorgar a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros, que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional, con estricto apego, respeto y protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias y espero que ustedes en casa hayan tomado nota y que hayan disfrutado esta sesión. Bueno, bye. Hemos terminado con consecuencias sociales y culturales de la migración y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Hasta la próxima. Agradecemos a todos los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy.
Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos. Adiós, hasta la próxima. Luego.
Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.